Ricardo Lombana está con nosotros esta mañana, el hombre del otro camino. Y subió el volcán por el otro camino, me dijo hoy. No. Buenos días, bienvenido. Buenos días, sí subimos el volcán, pero Sí. por el camino que es. Hay dos caminos, uno los que salen por volcán y otros salen por boquete. Bueno, el de Boquete es el otro camino. No. Bueno, está bien. Eso lo podemos dejar para Lo que otro día. pasa es que yo soy de Tierra Alta. Entonces, como usted está acá de este lado del volcán, el otro camino es allá. Para la gente de Boquete, para ellos el otro camino es el que está acá. Está bien. ¿Ah? Bueno, como yo no soy chiricano, yo podía optar por cualquiera de los dos caminos. Por cualquiera de los dos. Pero fue una experiencia increíble y recomendada para el que no la ha hecho, pero caminando, nada en carro. Oye, nada de carro. Y si, mire, yo le hago siempre la recomendación. Si usted es un pelado de 59 años como yo, suba por el lado de volcán, por Tierra Alta, porque ahí va a Campo Traviesa. Pero si por ahí se va y usted no tiene las condiciones, la salud le puede jugar una travesura a nada usted. más para saber cuándo ya deja la categoría de pelado y ya. Yo aspiro a no dejarla nunca. Ok. Sí, esa es mi aspiración. Y si no... Eterno pelado. ¿Ah? Aquí yace el eterno pelado. Bueno, pues, puede ser. Oiga, pero vamos a otras cosas. Vamos a hablar un poquito del tema del asilado y la situación que se ha dado con Nicaragua. ¿Qué lectura tiene usted de lo que está pasando? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Varias lecturas. La primera es que lo que está pasando no nos debe sorprender. Para nada. Yo creo que la novela esta judicial y mediática del señor Martinelli y del gobierno, tratando de ver cómo lo ayuda y lo protege, y con todo lo que ha pasado todos estos años, yo creo que no nos debe sorprender. Un asilo, un salvoconducto otorgado con olor a impunidad, como le he llamado desde el primer día, ahora se ha visto complicado por un intercambio entre Nicaragua, Panamá, y cuando digo Panamá, no solo la Cancillería, sino la Presidenta de la Corte y también la Policía Nacional, porque todo el mundo pareciera tener aquí su versión y nadie quiere la papa caliente. La lectura, esta novela se tiene que terminar. Panamá no tiene nada que negociar con Nicaragua porque Nicaragua no le ha dado nada a Panamá. El que pidió asilo en la embajada fue el señor Martinelli. Entonces, para empezar, yo no creo que esto sea una negociación de ningún tipo y no debe entrar la República de Panamá en ninguna negociación de ninguna Secretaría de Integración Centroamericana ni de ningún otro tipo de negociación diplomática, porque qué concesión nos está haciendo a nosotros como República, la República de Nicaragua, o una concesión o algo que beneficie a los panameños, que se extienda el salvoconducto por más horas. Todo este rejuego, la verdad que deja muy mal parado a la República de Panamá una vez más. Para mí Panamá se ha vuelto una caricatura, el gobierno se ha vuelto una caricatura. Es evidente que lo que están tratando de hacer es cumplir con un compromiso político que tienen con el señor Martinelli, con el señor asilado, que llevó a la presidencia al presidente actual, y ahora están viendo cómo maniobran, o sea, el presidente Molino está viendo cómo puede maniobrar al mismo tiempo que tiene sus manos atadas a los pactos de corrupción que fueron denunciados en su momento. ¿Y quién es el perjudicado en todo esto? El pueblo, porque mientras las cámaras, los micrófonos y los ojos se centran en una novela política, judicial, etcétera, el pueblo sigue sufriendo el abandono porque sus problemas, los principales problemas, no son atendidos. Así que esa es un poco la lectura que yo le doy en este momento. Un presidente comprometido con el expresidente Martinelli está tratando de ver cómo resuelve, pasando bastante agachado. Fíjese. Porque el que habla es el canciller, Sí. el que habla es acá, el que habla es acá, pero no podemos olvidar los panameños quién nos metió en esto. El que nos metió en esto no fue el señor Martinelli. El que nos metió en esto fue el que dijo: voten por mí, que votar por mí es como votar por Martinelli. Hizo un pacto con él, una alianza con él, y ahora nos pone a todos los panameños en esta zozobra porque la justicia panameña simplemente no ha tenido la capacidad de encargarse de este señor. Usted habla de un asilo con sabor a impunidad.
pero el asilado se sigue llamando perseguido político. ¿A él le cabe esta calificación o clasificación de perseguido político? No, por supuesto que no. Y no considero que le quepa el adjetivo ni la calificación de perseguido político. Lo que sí cabe aquí, Hugo, y lo digo con mucha responsabilidad, y lo he dicho antes, es que aquí pareciera que el único corrupto es Martinelli, porque el sistema definitivamente que para él sí ha querido imponerle castigos por su gran corrupción o la gran corrupción que hubo durante su gobierno, que eso es innegable, por la cual tuvo y tiene que pagar, pero como lo he dicho antes, Martinelli no es el propietario exclusivo de la corrupción en Panamá. Entonces, ¿dónde están todos los otros responsables de los grandes desfalcos tan tempranos o tan cercanos como el de la administración anterior, que ese es otro acuerdo político? Porque yo quiero compartir también que esto es parte de un escenario de pactos, donde el presidente, en vez de estar cumpliéndole al pueblo, está pagando las deudas que lo llevaron a la presidencia. ¿Cuáles son esas deudas? Uno, tratar de salvar al señor Martinelli, y salvarlo es ayudarlo para que de alguna manera no quede en la cárcel. Dos, vemos la impunidad garantizada para el gobierno anterior. Nadie es responsable, ni nadie va a ser responsable de los miles de millones de dólares que aquí se perdieron en la administración anterior y que andan por ahí en varios bolsillos, mientras se le dice al pueblo que no hay chen. Así yo te pudiera enumerar toda una serie de compromisos y de pactos y de deudas que el gobierno está hoy pagando, que no obedecen. Viene el tema de la mina. Otro pacto que llevó a Mulino a la presidencia, hecho antes de las elecciones, obviamente. El discurso, Hugo, Félix, de que aquí se iban a terminar las botellas, que se iba a terminar el clientelismo, y hemos visto todo lo contrario. La planilla de botellas crece, los consulados se siguen repartiendo a amigos, donantes de campaña, allegados, las notarías se siguen repartiendo de la misma manera. O sea, cuando tú ves todo el paquete, ¿sabes qué? Lo mismo de siempre, y el pueblo fregado o el pueblo abandonado. Entonces, tenemos que centrarnos y enfocarnos en que sí, ahora mismo hay toda una atención alrededor del señor Martinelli, pero me parece que los cañones no se deben apuntar solamente hacia el señor Martinelli, que tiene que estar cumpliendo su condena, ojo, sino que el presidente, que hoy se hace el desentendido, metió a todo un país en este problema y en muchos otros problemas. ¿Usted cree que en medio de esta situación en la que está Ricardo Martinelli, él habrá pactado o negociado con Nicaragua la secretaría del SICA, porque fue uno de los puntos que emitió Nicaragua a través de un comunicado y a través de un pronunciamiento por la copresidenta de ese país? No lo sé, no tengo manera de saberlo. Porque se habla hasta de un chantaje diplomático, donde un cambio de moneda también podría favorecer, por ejemplo, a Ricardo Martinelli, que es el cambio si estos dos países pueden llegar a una negociación. Pero volvamos al punto. La diplomacia es entre dos estados. ¿Qué le debe el Estado panameño a el Estado nicaragüense? Para mí aquí el que está tratando de lograr un beneficio es el señor Martinelli, el señor expresidente. Entonces, yo no sé si él ha negociado eso, pero un expresidente no puede negociar nada. Puede decir lo que quiera. ¿Y cómo nos va a chantajear a nosotros Nicaragua o la República de Nicaragua, que tantas veces ha sido señalada por el propio expresidente, y en eso sí estoy de acuerdo con él, como un gobierno autoritario, dictatorial y hasta ilegítimo en muchas ocasiones, si lo analizas como debe ser en términos de democracia real y democracia legítima? Aquí no hay nada que negociar, y espero que el gobierno no ceda. Y parte de lo que estamos viendo, Félix y Hugo, también es un servicio exterior, una cancillería y un servicio exterior muy débil. O sea, porque
Uno, ¿cómo no ha salido el Estado panameño a responder con contundencia una petición tan ridícula como esa, cuando no hay en juego una negociación entre dos estados, sino entre una persona que está tratando de lograr ir a Nicaragua para consolidar este asilo? Ahora, usted aspiró a la presidencia de la República. Si usted hubiese llegado, vamos a hacer ese ejercicio hipotético, usted hubiese llegado al solio presidencial y hubiese heredado este dolor de muelas, ¿qué tratamiento le habría dado? Bueno, lo dije, creo que lo he dicho antes en entrevistas aquí en Radiografía y en otros medios, de que yo iba a cumplir con las leyes constitucionales y las leyes de la República de Panamá. Y que lo que dependía del Ejecutivo, que era firmar un salvoconducto, pues no lo iba a obtener. Pueden buscar las grabaciones, lo dije varias veces, porque yo creo en que ese señor tuvo y tiene que cumplir su sentencia en Panamá y no debe salirse con la suya. Pero además de eso, Hugo, si me hubiera tocado llegar a la presidencia, no hubiera llegado hipotecado, que ese es el gran problema. El presidente Mulino está hipotecado a sus pactos políticos, a sus acuerdos, y hoy tiene que ver cómo maniobra y cómo maneja esta papa caliente. Entonces yo te digo dos diferencias. Uno, no se hubiera otorgado dicho salvoconducto, lo he dicho antes, lo reitero hoy, se hubieran cumplido las leyes de la República de Panamá y las leyes de nuestra Constitución. Y por último, si yo fuera presidente, si otra hubiera sido la realidad el 5 de mayo, como me estás haciendo la pregunta, no sería un presidente hipotecado a pactos de corrupción o a pactos de impunidad, sino que estaríamos trabajando a beneficio de la población panameña. Panamá debe romper relaciones con Nicaragua para sacar a Martinelli de esa embajada y llevarlo a un centro penitenciario. Ojalá tuvieran la valentía de hacer algo como eso. Yo creo que eso es lo que aplica, por lo menos en lo que hemos escuchado del presidente, de cómo él se refiere a el Estado nicaragüense en términos dictatoriales, una dictadura y demás. Entonces, ¿para qué tiene relaciones? ¿No? Escuché a otra persona decir en estos días, y lo tomo como válido, si tienes relaciones, aunque digas que es una dictadura y todo, tienes que tener relaciones diplomáticas. Si no, rómpelas. Y si al señor hay que llevarlo a un centro penitenciario en Panamá, pues que se cumpla lo que hace mucho tiempo debió cumplirse y acabar con este show. O sea, el gobierno desde su punto de vista debe medir a Nicaragua con la misma vara que mide a Venezuela, al gobierno de Venezuela. Pero por supuesto, si son lo mismo. Y el propio gobierno así lo ha reconocido. Dejemos ese tema y hablemos un poquito de la política local y de lo que está ocurriendo en el país en este momento. Y quiero, me acabo de acordar del poeta Ricardo Miró. Él dice, revuelvo la mirada, y a veces siento espanto, ¿no? Revolvamos la mirada hacia la Asamblea, porque cuando escuché ese término, copresidenta, voy a casarle el anterior con el que sigue, copresidenta de Nicaragua, y lo trasladamos un poquito a la realidad política de Panamá. Yo tengo, no sé, el olfato de que a través de los años, los diputados y ante legisladores, en vez de tener suplentes, que ya la Corte ha dicho qué es un suplente, cómo y cuándo cobra un suplente, etcétera, y la Constitución también es clara en ese tema, yo siento que en vez de suplentes, ellos conciben esa figura como codiputados, ¿no? Y usted sabe todo lo que ha corrido bajo el puente respecto a este tema de los salarios, cómo están algunos cobrando en la planilla de sus diputados, otros están cobrando en otras planillas de la Asamblea. Pero, en fin, ¿qué óptica tiene usted de este asunto? Bueno, en primer lugar, veo por qué haces la comparación entre copresidente y codiputado. Mi posición no ha variado en ese sentido. Primero hay que cumplir los fallos de la Corte Suprema de Justicia, y si hay fallos que ordenan la materia del cobro de los suplentes, eso tiene que cumplirse. Y número dos, si no queremos que sea así y queremos que eso sea diferente, bueno, entonces tenemos que revisarlo a través de nueva legislación o cuando venga un ejercicio de reforma constitucional o un ejercicio de asamblea constituyente. Yo particularmente considero que si los suplentes trabajan, tienen asignaciones permanentes, funciones permanentes, no son un fantasma ni una botella,
deberían tener derecho a ser remunerados por ese trabajo. Si la ley lo prohibió, definitivamente que eso hay que acatarlo en la actualidad porque es el fallo vigente. Pero esto puede revisarse en un futuro porque yo creo que hay casos y casos, hay codiputados y codiputados, Hugo. O sea, si tú tienes un suplente que va a estar permanentemente con funciones asignadas, yo creo que nada debería evitar, si estás cumpliendo con tus tareas, que se te pague por ese trabajo. Y la Pero Constitución y la ley lo permiten, si no... Si solamente suples al diputado en sus ausencias, que era lo que le molestaba a la población y me molestaba a mí, porque había suplentes que iban un día o los habilitaban un día al año, pero estaban cobrando permanentemente un salario, yo creo que eso sí es lo que no acepta y lo que no debemos aceptar en términos de dineros que se deben ahorrar para redireccionarlos a las prioridades de un país. El fallo de la Corte es del año 2017, mayo 2017, pero en otro camino sus diputados al mismo tiempo han habilitado a sus suplentes que están contratados en las planillas del órgano legislativo y son habilitados en el pleno legislativo. Es decir, vienen con un fallo del 2017, pero Moca a través de sus diputados lo incumple, con excepción ahora de Ernesto Cedeño, quien ha confirmado que su suplente renunció a la planilla del órgano legislativo. Todas las medidas, y así se ha conversado con los diputados, todas las medidas que haya que tomar para cumplir al pie de la letra con el fallo de la Corte, que se tomen. Pero lo que yo sí le puedo decir, porque me consta, es que los suplentes de ninguno de los diputados de Moca están pegados en la pared o aparecen cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses. Son personas que trabajan con la misma intensidad que un diputado. Oiga, el partido Otro Camino le da la línea siempre a sus diputados para votar. Tiene un comité para filtrar los proyectos de ley presentados. Esto se lo pregunto porque a lo interno de Vamos existe una crisis. Un diputado que representa el circuito de Arraiján, en entrevista al diario de La Prensa, el diputado Manuel Chen, señaló que, bueno, existe una línea y que Vamos prácticamente actúa como un colectivo político, tienen un área específicamente donde revisan todos los proyectos de ley, donde dicen qué proyectos se puede presentar y cuáles no. ¿Lo mismo sucede en Moca o ustedes actúan de otra forma? Moca es Moca y Vamos es Vamos. Empecemos por ahí. Moca, lo he dicho desde el día 1 y lo hemos dicho y lo reiteramos hoy. Nosotros sí discutimos y debatimos los anteproyectos de ley, sobre todo, obviamente, los que son de iniciativa del movimiento Otro Camino y los que no, se evalúan, se discuten, hay reuniones periódicas con los diputados, también hay temas que requieren de la deliberación o del debate del comité político de Moca, pero los diputados tienen autonomía para votar. Eso lo he dicho desde el día 1 y lo reitero hoy. Nosotros no imponemos línea. Esa es la forma en que Moca está haciendo política hasta el día de hoy. Porque si no, ¿para qué llevamos diputados a la Asamblea Nacional? Entonces pongamos solo la maquinita y la computadora a que vote o personas que simplemente se volteen a donde el presidente del partido diga cómo tenemos que votar y punto, o cómo negociamos nuestras fichas. Yo sé que eso es difícil a veces de comprender por la ciudadanía o es difícil de comprender por quienes han manejado la política de otra manera, pero si yo formo una organización, en este caso nosotros formamos una organización llamada por partido político y llevamos a diputados a la Asamblea Nacional o funcionarios a otros cargos, yo creo que mucho dice de una nueva forma de hacer política el respeto del criterio y la autonomía que tengan los diputados para votar en distintos proyectos de ley, salvo que violen la ley, salvo que vayan con un proyecto para específicamente violentar la ley. Yo creo que ahí sí hay ciertos principios del ADN de Moca que no se deberían cruzar. Fíjese que le pongo un punto de vista para que profundice en el suyo, porque puede que no coincidamos o puede que coincidamos. A propósito, esa es la esencia de la independencia, que tengamos independencia de criterio y que podamos actuar de acuerdo a ese criterio independiente. Si no, uno actúa en un partido y uno se deja llevar o mover por lo que se le ha llamado tradicionalmente la dictadura de las cúpulas de los partidos. Ahora bien, si
usted diferencia, Vamos es una cosa y Moca es otra cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía el filósofo, y bien porque lo diferencia. Sin embargo, la gente cuando habla de los independientes, habla de toda esa nueva corriente y los incluye a los dos sabiendo la diferencia. Lo que quiero saber es si esa dinámica muy similar a la de los partidos tradicionales va a rebotarle a esa bocanada de aire fresco que trataron de ser los independientes y que de alguna forma se demostró y se cosechó en las urnas eligiendo tanto a los diputados de Moca como a los diputados de Vamos y a Betzeray, que no fue por ninguno de los dos a propósito. Así que hago la diferencia de las tres corrientes. Estas prácticas que son muy usuales de los partidos, ¿no será un boomerang que de pronto la opinión pública diría, ve acá, pero estos son igualitos que los de la política tradicional? ¿No se convertirá en ese boomerang o usted cree que esto no va a pasar nada? Como te dije al principio, Hugo, Moca es Moca y Vamos es Vamos, y yo creo que... Y Betzeray. Sí, y yo puedo hablar, saludos al amigo Betzeray, yo puedo hablar por Moca, por lo que está pasando en Vamos y lo que pueda pasar en Vamos. Yo creo que eso lo tienen que abordar los directivos de Vamos. Pero usted ve la realidad política, usted puede decir, Claro, el dibujo de la realidad política, puede pasar esto. Ellos tienen que decidir si se quedan independientes o si hacen un partido político. Y en función de si son independientes o hacen un partido, formular o reformular la forma en que toman decisiones. Porque si tú llegas a la Asamblea como candidato de libre postulación, pues cada uno de los diputados hoy de esa coalición y Betzeray llegaron por la libre postulación. Entonces, si tú llegas por la libre postulación, debes ser libre, ¿no? Porque llegas como diputado precisamente independiente. Entonces, llegar como independiente y luego ser sometido a una línea inquebrantable, so pena de sanciones o so pena de consecuencias, yo creo que es un método que puede traer algunos efectos, como dices tú, pero solo el tiempo dirá, solo el tiempo dirá. Nosotros tenemos nuestro propio camino, que es respetar la autonomía de los diputados, conversar con ellos, alinearnos en principios, alinearnos en los temas de mayor importancia, pero respetando la autonomía y respetando la independencia que tienen nuestros diputados. O sea, al final mira lo de la independencia, sí. O sea, los de Moca, que somos de un partido, a veces ha habido proyectos donde ha habido 3 votos distintos, uno a favor, uno en contra y uno que se abstiene. Y eso no quiere decir inconsistencia, porque en la bancada hay una mujer, un joven y un independiente. Y debaten, discuten, se reúnen, nos reunimos casi que semanalmente, pero tienen su propio criterio y están allí representando los intereses de muchos. Una notita al calce nada más. Ese saludo muy sonriente a Betzeray sonó como, vente para acá. ¿No? Oye, no es un guiñito de que, vente para acá. Usted habló al principio del programa de que había que ponerse creativo, como que la economía, algo de creatividad. Sí. Para las protestas, que había que ponerse más creativo. Lo veo que usted anda con mucha... me estoy imaginando, no fue un guiño de que creatividad. Todo el que quiera participar en Moca, inscribiéndose o no, es bienvenido. Ya sabe, siempre y cuando no ande buscando asilo o ande sido perseguido por la justicia. Sobre ese tema yo tengo información que hay diputados de Vamos, que off the record sí han confirmado que están molestos por las líneas que se establece a través de la cúpula de Vamos, que actúa sin una base legal y actúa hasta como un partido político y no partido político, y no tienen una libertad o una independencia al 100% para votar, y han hecho el caso de Moca, de los diputados de Moca que libremente pueden votar. Ok. El artículo 222 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional habla de la inscripción de las facciones parlamentarias. La inscripción de una facción parlamentaria se hará dentro de los 10 días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional en la primera legislatura ordinaria mediante un escrito dirigido a la Junta Directiva. Y también hablan de una facción mixta entre diputados independientes y de partidos políticos. Es decir, que cuando se instale la próxima legislatura en la Asamblea Nacional, o la primera legislatura del segundo periodo ordinario del órgano legislativo, Moca le podría abrir las puertas
a los independientes, vamos, que deseen sumarse y crear una bancada, porque ustedes todavía no son bancadas, son 3. Para hacer una bancada se necesitan 4 diputados. ¿Ustedes estarían dispuestos? Bueno, nosotros, cuando se constituyó el primer periodo, cuando tomó posesión la Asamblea Nacional el 1 de julio, lo dijimos. Nosotros estuvimos en ese momento interesados en la posibilidad de sumar a otros diputados para hacer bancada. En ese momento no se pudo. Y esa es una aspiración que mantenemos abierta, Félix. Y no se trata de que vamos a recibir a diputados. Si hay diputados que deciden dejar la coalición Vamos o separarse de esa coalición y están interesados en construir bancada, lo cual no significa sumarse a Moca o inscribirse en Moca, sino, como bien lo acabas de leer, hacer bancada, eso se puede ver en su momento. Ahora mismo, hasta donde yo tengo conocimiento, esa posibilidad no existe, porque yo no he visto a nadie que se haya salido de la coalición Vamos y nosotros no estamos formando bancadas en este momento. De darse, ¿esto podría calificarse como un transfugismo, como ocurre en los partidos tradicionales, o no? Primero hay que jugar el juego, después tiene que haber un lanzamiento, después hay que batir un hit, después el corredor tiene que ir a segunda y entonces vemos. Oiga, yo no sé puede cómo era en anotar su la carrera. escuela. O sea, estamos en un escenario de demasiada especulación. Yo no sé cómo era en su escuela, pero en la mía, cuando te suspendían, ya esa era la antesala de que iban a tomar una medida mucho más ¿De que te iban a drástica. votar? En las escuelas eran así, no hay que te mandaban la boleta, que venga el papá, pero ya cuando te suspendían, la siguiente era está fuera. La expulsión, como le decían. Ahora, yo me quedo con esto. Usted tiene los brazos abiertos esperando. ¿Ustedes están con los brazos abiertos? ¿No? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en la Asamblea Nacional y organizándonos a nivel nacional, calladitos como la hormiga, haciendo el trabajo. Nos movemos por todo el territorio nacional, organizando un partido y haciendo crecer un partido de cara a las elecciones del 2029. Esa es nuestra tarea, y hacer oposición. Y hablando de oposición, me gustaría hacer un comentario, si me lo permiten, que eso es lo que estamos nosotros para hacer. No pactos ni acuerdos debajo de la mesa, ni con el PRD, ni con otras facciones para lograr beneficios. Aquí el gran perdedor del rol de la Asamblea, del rol de algunos diputados, del rol del Ejecutivo, de todo lo que está pasando con Martinelli, porque es lo que hemos hablado esta mañana, es el pueblo panameño. Yo hoy siento vergüenza del rol de la Cancillería frente al tema Trump, frente al tema Estados Unidos que nos ha pisoteado, frente al tema... ¿Quién está atendiendo el tema de los puertos? Ahora China paró la transacción. ¿Quién está atendiendo eso para beneficio de los panameños? Una Policía Nacional, un director de la policía que también sale con unas declaraciones o con un comunicado en el que prácticamente se convierte en un interpretador de la ley. Un presidente que está pasando agachado, con una situación tan grave en la que el propio presidente nos metió a todos los panameños diciéndole al pueblo: voten por mí, que votar por mí es votar por Martinelli. Está hipotecado a los pactos que hizo para poder ganar, ayudar a Martinelli, garantizarle la impunidad completa al gobierno anterior y a todos los otros actores políticos y económicos, reabrir la mina o intentar reabrir la mina en contra de un fallo de la Corte Suprema de Justicia y en fallo de la ley, nombrar amigos, familiares y donantes de campaña en todo el servicio exterior, repartir el pastel como siempre. Mientras tanto, Hugo, Félix, ¿dónde está el Shenzhen? Vamos para 10 meses, no hay Shenzhen. Claro que hay, lo que pasa es que no hay para la población, hay para comprar aviones de combate en 200 millones de dólares, papá. Mientras no hay medicamentos, mientras no hay agua potable, mientras no hay trabajo, ¿cómo creen que la población se siente frente a cosas como estas? Que dijeron en campaña que no iban a pasar. Si no hay acceso a medicamentos, seguimos con los problemas de no falta de atención de salud digna, la criminalidad no disminuye, en política exterior nos pisotean, tenemos la papa caliente de Martinelli, tenemos un presidente que cada vez más lo que hace es, con altanerías, con groserías, con epítetos hacia quienes le preguntan lo que le molesta, ¿qué va a pasar con Panamá? ¿Hacia dónde nos está llevando este gobierno? Eso es lo que a nosotros nos preocupa hoy, eso es lo que a Moca le preocupa hoy, y a pesar de todos los errores y desaciertos que estamos viendo, nos volvemos a poner a la orden.
Si el gobierno nacional necesita apoyo en alguna de las crisis que está enfrentando, con mucho gusto el equipo de Moca aquí estará para apoyar. Pero esto tiene que detenerse y tiene que cambiar el rumbo radicalmente porque esto no va por buen camino. Dejemos las cosas hasta ahí. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros vamos a una pausa y en segundo regresamos. Tenemos mucho más que compartir. Sigue con nosotros.